Michel, si quieres puedes comenzar, ahí ya está Ok, Juan Uribe y tu bienvenido guión a es muy todos. interesante, me gusta mucho, ¿no? Ah, no, empiezo. ¿Pero dónde voy? ¿Cómo hago? Mira, ahí Juan te está haciendo señas de dónde está Sí, sí. Juan, eso, salud. Uh, Pero no hay que entrar en una sala, ¿no? no. Un saludo a todos y de antemano les agradezco por haber leído mi guión. Ah, sí, es una pública, por eso yo creía que era una privada. Espérame, voy a leer tu guión, porque si es una pública tengo que saber de qué hablo. Sí, ok. Aquí lo tengo, si quieres te lo puedo pasar así. Ok. O sea, Ahora, lo puedes ir leyendo. ok, es hecho, ok. Es mi técnica para leer los guiones, porque son muchos, leo así. Y el tuyo lo leí, el tuyo. Es el único que leí, lo leí. Porque me interesó mucho la conexión con la COVID y la isla y los chinos. ¿Es eso tu guión? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Ok, Sí, pero tengo un montón de preguntas porque hay muchas cosas que no entendí porque soy idiota. Ya. Sí, como el público de cine, me pongo como idiota, como virgen de todo y leo como un niño, digamos, que lee algo y pregunta, ¿y eso por qué? ¿Y eso por qué? ¿Y dónde está tal y tal? Y no soy un intelectual, a pesar de mi apariencia. Es decir, que yo no quiero hacer una análisis universitaria, digamos, para decirte que el plot o que la línea, estructura. Quiero hablar imagen por imagen, digamos, un proyecto de imagen por proyecto de imagen y decir, bueno, hombre, eso tú podrías hacerlo mejor, eso tú podrías modificar, aquí hablan demasiado cosas un poco como, digamos, prácticas, porque creo que hay en un laboratorio y en una clase hay dos líneas cuando trabajamos. Lo digo para todos porque hay varias personas que me escuchan aparentemente. Hay dos como movimientos en el ser que participa a tal laboratorio. El primer movimiento es anotar que Michel ha dicho eso, que Frank ha dicho eso, es una cosa. Pero el proceso, la gimnasia biológica, digamos, o natural, es que cuando nos ponemos a hablar de nuestro trabajo, lo vemos mejor y quizás no cuenta tanto lo que voy a decirte, sino el hecho que voy a ponerte de nuevo frente a tu trabajo, ¿me entiendes? Y si hay cosas que digo que no te gustan, a la basura, y tú dices, tú escribes después, Carlos Henao Mercedes, este asesor me ha dicho cosas falsas y no me importa, porque lo que me importa es que tengas una nueva entrada, digamos, un movimiento interior frente a tu camino, porque no te conozco, no sé dónde quieres ir exactamente y no puedo ponerme en tu sitio, ¿me entiendes? No es mi guión, no es mi historia. Puedo simplemente invitarte a visitar de nuevo a visitar, digamos, la diferencia entre lo que crees haber hecho y lo que has hecho según mi opinión. Pues como los otros participan, quizás Natalia va a decir, pero Michel dice eso y yo he visto otra cosa, ¿me entiendes? Y ese movimiento de grupal, digamos, y escuchar también a los demás con los otros guiones, te va a provocar un tipo de modificación de la plataforma donde estabas y sin saber exactamente por qué ni cómo, vas a visitar de nuevo, digamos, para mí, trabajar de nuevo en guión no es algo escolar, es algo químico más. Es decir, que escribir es la prolongación de tu brazo, de tu mente, de tu personalidad. Y a veces bloqueamos o nos quedamos con miedo en un lugar por la autocensura, por el hecho que tenemos miedo que alguien lea lo que hemos escrito, por la confusión, porque tenemos como filtros, somos ciegos, porque tenemos muchas películas, referencias, libros que vienen como a mezclarse y a impedir a cada uno de ir a su ser profundo. No quiero hacer una clase de filosofía, quiero simplemente decir mi manera de trabajar, que sean con principiantes o con profesionales, es siempre intentar de bajar un poco la noción de arte y de todo eso y decir, es artesanía, estamos frente a un objeto y vamos a ver cómo cada uno lo ve y lo siente y cómo pudiéramos ir
más lejos o abrir otras ventanas de la casa que tú has fabricado. Bueno, De acuerdo. después hay otra cosa, y después te dejo hablar si logro dejarte hablar, es que hay una cuestión de punto de vista siempre. Es decir, ¿dónde estás con ese proyecto? ¿Qué quieres, entre comillas, dar al universo contando esa historia? ¿Tú quieres relajar a personas que van a divertirse? ¿Tú quieres interrogar el público para que el público se ponga a pensar más en el racismo, la enfermedad, la soledad, el aislamiento, las mezclas de poblaciones, cosas así? ¿O quieres simplemente contar algo que tú contienes y que te parece importante para ti de contar? Es decir, ¿lo cuentas para ti? ¿Lo cuentas para los demás? ¿O estás entre ti y los demás? ¿Y dónde estás en ese, digamos, en ese puente entre los otros? François Truffaut, el francés, el director francés, decía, hay directores que escriben para ellos. Y no juzgo a estas personas, porque uno puede necesitar contar su historia. Y hay otros que escriben para el público, que no se meten, digamos, o que intentan olvidarse un poco para pensar a quién va a ver la peli y cómo van y qué necesitan para pasar una hora y media inteligente, importante, ¿no? ¿Por qué van al cine? Y François Truffaut decía, yo soy de la segunda parte, es decir, los que escriben para el público, más que para mí. Pero no juzgó a nadie. Pero lo decía, pero yo creo que cuando analizamos sus películas también escribe para él. Pero tenía una manera de hacer, digamos, que, por ejemplo, adaptaba mucho, diciendo que cuando uno adapta, no se mete, porque es la historia de que alguien ya había escrito. Lo que para mí es falso, porque no hago una clase, vamos a hablar de tu guión, pero adaptar es elegir y no eliges por casualidad. Es decir, que mis alumnos, estudiantes me dicen, no me meto porque la intimidad es privada. Y he elegido tal libro. Y yo digo, ¿y por qué este libro? Y tac, se hace la conexión que lo han elegido porque corresponde a algo que sienten, algo que representa algo de ellos, como autorretrato. Porque, y después dicen, no, este libro no tiene nada que ver conmigo. Y digo, ¿qué capítulo has elegido? Ah, el capítulo sobre el perdón de los pecados, por ejemplo, dice Natalia. Y yo digo, ok, pero el perdón de los pecados no es tú. Y ella me dice, no, es William Shakespeare. Y yo digo, ¿y qué relación tú tienes con el perdón? Y ella se pone a llorar, sí, nunca he perdonado a mi padre. Y ¡tac! Yo entiendo que no es una adaptación, sino una elección. Hay un intelectual francés que decía, que ha escrito libros, su nombre va a volver, pero que decía, adaptar es adoptar. Adaptar es adoptar, es decir, elegir. Y hacer una obra como tú, que es totalmente original, que no viene de un libro, es falso porque viene de la actualidad, de los medios, de las angustias en común ahora de la COVID, y por eso tú no has inventado, has elegido, has dicho, ok, tengo que hablar de la COVID, voy a poner la COVID en una isla, hay muchos migrantes, voy a poner, pero todo eso son tus filtros, porque si hubieras vivido hace un siglo, por supuesto, no puedes hablar de la COVID, sino quizás la peste, otra enfermedad, digamos. ¿Cómo se dice? La peste. La peste. Y viste, en realidad, cuando escribimos obras originales, repetimos nuestro entorno, nuestra época, nuestro idioma. Tú lo escribes en español, no lo escribes en turco, porque tu mundo es hispánico, ¿me entiendes? Por eso decirme es totalmente original. No, original sería con letras incomprensibles para los demás. Pero ya hay códigos en los cuales tú estás creyendo inventar, pero repitiendo, digamos, códigos que corresponden a los nuestros que podemos entender. Bueno, eso dicho, voy a tu guión, voy a las preguntas, porque hay cosas que yo no he entendido, pero mi primera pregunta es escucharte, preguntándote a qué versión estás. Es decir, para ti, ¿es un borrador? ¿Es una versión casi lista para rodar?
cómo lo ves hoy, lo que yo he leído, ¿qué es en realidad? ¿Es el proyecto del proyecto? ¿Cómo venderlo a un productor? Diciendo, necesito un co-guionista, necesito un mes para pensar de nuevo, o es así, voy a cambiar 2 comas. ¿Viste? Mi pregunta es un poco cómo te sitúas con ese proyecto. Y te dejo hablar. Ok. Ah, no, yo pienso que es más borrador que cualquier otra cosa. Que pienso que el proyecto está lejos de llegar a decir que estoy listo a rodar. Le falta mucho al proyecto. Sé que en cuestión de estructura hay muchos eventos que tengo que mover y estructurarlo. Mm, Um, Les cuento un poco de dónde viene la historia. ok, ok. Me parece importante. Esta es una isla que yo conozco desde hace muchos años porque he ido allá a bucear y todo esto, y muchos de los personajes, Lenis, Migue, son reales, son de la isla. El Maño, que le falta un brazo, Mm, todos estos personajes. Oscar González, el dueño de la casa, lo conozco. Entonces es como un guión que salió como de la realidad adaptado a la isla. El evento de los chinos ocurrió hace como unos 15 años, amanecieron, pero eran como 70 chinos en la isla, totalmente náufragos, y la versión era que el barco que los llevaba a Belice los hizo saltar al mar y llegaron allá y estuvieron en la isla como 3 meses hasta que llegó otro barco y se los volvió a llevar. Entonces, cuando me contaron esa historia, a mí inmediatamente el punto de partida para mí fue cómo hicieron unos chinos emigrantes, cómo se mezclaron con la población de Puerto Limón, que es más o menos todo afrodescendientes, colombianos, gente, pescadores humildes. Entonces, eso fue como el gran signo de interrogación para mí. ¿Cómo pasó esto? Entonces, obviamente, los reduje a 6 chinos y más tarde entró el personaje de Hakim, que es de la birmano, de Rohingya, que sí. huye de su genocidio de su país. Y, um, y para mí el punto principal de partida es cómo se crearon esta serie de relaciones simbióticas culturales y cómo el ser humano cuando se trata de sobrevivir puede sobreponer estas diferencias culturales. Para mí eso es un punto importante. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que el guión tiene muchas capas. Es una crítica también al gobierno de Colombia, que tiene esta isla absolutamente olvidada. Tocó el tema de los plásticos, de la basura, que es un problema en el Caribe. Entonces, nada, todo se fue haciendo como un sancocho y fui tirando estos personajes y el sancocho no está listo, pero espero que después del avión lo podamos poner a cocinar en su etapa final. Y el punto de vista, quiero profundizar un poco el punto de vista moral, digamos. Si eh, pensamos, salimos de la sala, hemos visto esta peli, ¿en qué esta peli nos ayuda a crecer? Quizás es una pregunta un poco eh, desagradable, ¿no? Pero porque quizás tú no quieres hacer cambiar el público. Y tú puedes decirme, pero no, es para contar esa historia, punto, y déjame tranquilo con esa noción de moral. Pero a veces, para mí, si paso 1 hora y media en una sala, es para salir con algo más, digamos. Porque salgo con 10 euros menos, con 1 hora y media menos en mi vida, porque he pasado 1 hora y media en la sala, pero he captado algo que me ayuda a crecer o a pensar o a cambiar el chip, digamos. Yo busco en las películas padres, como yo busco alguien que, discúlpame si hablo demasiado, No, tú me no, dices, no, todo ¿sí o bien, no? sí. Ok, ok, No, porque no. tú sabes que el sonido viene antes de la vista.
en el ser humano, cuando estamos en el vientre de... Acuérdate, cuando estabas en el vientre de tu madre, al principio no veías, escuchabas, sentías la sensación, digamos, física, la relación con el cuerpo y también con el sonido. Así que quizás tu padre, por ejemplo, tenía una voz muy grave, se dice, muy fuerte, y tú podías imaginar, no sé si el feto imagina, pero digamos que cuando naciste has visto a tu padre. Quizás la imagen de tu padre unos días después de tu nacimiento no correspondía a lo que hubieras podido pensar, porque a veces un hombre enorme tiene una pequeña voz y al inverso. Por eso en el doblaje, en las películas, en general, cuando hay un doblaje, eh, hay que elegir una voz que corresponda al físico del actor y no al actor. Porque a veces hay actores enormes que tienen una voz pequeña. En mi idioma lo acepto porque es la realidad, pero si es otro idioma, digo, pero la persona que hace el doblaje no corresponde, ¿viste? Porque tenemos la necesidad de tener una lógica entre lo que imaginamos de la persona y su sonido, su voz. Pero en el vientre te conectas con el ruido del autobús que pasa, del auto, y por ejemplo, tu madre tiene miedo de tu padre porque tu padre golpea a tu madre, y cuando ella escucha el auto, tiene como un miedo. Este miedo se transmite al feto y cuando vas a crecer, no vas a tener miedo de las autos, sino del ruido de ciertos motores. ¿Me entiendes? Porque la conexión con el miedo, el deseo, la paz, la tranquilidad, la felicidad, todos los sentimientos de tu madre fueron transmitidos por el sonido. Por eso, cuando vas al cine y que hay la imagen, si viene la música te lleva a una conexión con el mundo anterior a la vista. Y por eso cuando decimos el autor pone demasiado música, son los violines del romanticismo y tal, es porque tú dices es demasiado, ¿por qué es demasiado? Porque somos más sensibles a la música que a la imagen, porque la imagen en nuestro desarrollo, digamos, de ser humano, viene después. Por eso la cosa, digamos, primal o primaria es el sonido. Por eso, cuando voy al cine, sin darme cuenta, quizás porque yo sigo la historia, la captación de las voces y de la música y de los silencios me hacen acordar mi vida de feto, digamos. Por eso estoy a veces en el cine sentado así, en la sombra, y si ponen la luz, la gente grita, la luz, hay que apagar la luz, porque queremos estar en la posición del feto, es verdad, es decir, frente a una proyección, a un misterio y también a un sentido. Es decir, que a través del feto busca las distancias y los sentimientos y las sensaciones a través de ciego, digamos. Y por eso en el cine, cuando nos conectamos con las historias, no es solamente con la estructura de la historia, sino con la onda, digamos. Y quizás la onda del autor, del director, del guionista, del conjunto de los creadores. Como cuando estás frente a una pintura 3 siglos después del pintor que murió ya, te viene una sensación que es la sensación que él tenía cuando hizo el gesto de elegir tal color, porque no era tal color y tal color, no era tal tamaño, era eh, eso más eso más eso, que al final a un momento él dice, aquí está mi obra, porque corresponde de una manera, digamos, como casi mágica a su prolongación de alma. Y por eso una peli, aunque creemos que lo que cuenta es saber cuántas secuencias, no, lo que cuenta es llegar al momento en el cual tú dices, aquí corresponde a algo que quiero transmitir. Y mi pregunta es, vuelvo a mi pregunta, es, ¿tú quieres que el público salga con qué pensamiento, qué sentimiento, qué cambio? ¿Por qué vas a raptar un público con esa historia? ¿Qué querías al principio transmitir? Um, yo creo que para mí es importante como humanizar los emigrantes asiáticos, Sí,
que los escuchamos, los vemos en todos lugares del mundo donde vamos, siempre hay restaurantes chinos, Sí, están en todas partes. Y la emigración por esa parte de Colombia en los últimos años se ha vuelto increíble. Han capturado gente de todas partes del mundo que así. trata por el estrecho del Darién subir hacia Panamá y todos quieren ir hacia Estados Unidos. Entonces es un Mm. tema muy vivo Impactante, sí, para sí. Colombia, sí. Mm. Y la migración es algo que me llama mucho la atención, o sea, ¿por qué emigramos? O sea, ¿cuál es la apuesta que hacemos de nuestras vidas de dejar nuestros países para terminar trabajando en un restaurante en Chinatown, en Nueva York, Mm. algo así? Eso me llama la atención. Y por eso quizás vino la idea de que Lee haya arreglado la antena celular y haya comunicado la isla otra vez con el mundo. Sí, sí, sí. Y me da la oportunidad de humanizar un poco las vidas de cada uno de estos inmigrantes. Para mí es importante. Pero ante todo, cuando la gente salga de ver la película, quiero que salgan con una gran sonrisa, porque nunca he escrito comedia, pero hay veces como que el guión se sale de las manos de uno y se va escribiendo solo, y este es un buen Sí, sí, sí. ejemplo. Yo no sé a qué horas Sí, terminé con todos estos personajes y con todas estas capas, pero es lo que hay. sí, pero tú me dices como que no quieres hacer una comedia, pero que tú quieres que la gente salga con la sensación de haber visto algo, no diría cómico, pero que tendría Humorístico, que ver, ¿cómo dices? con humor. Con Yo pienso humor, que es eso. importante el humor y es importante también como la cultura caribeña, que respire un poco, ¿no? Para mí, Ok, ok. porque para nosotros, o sea, yo vengo de Medellín, Mm, cuando viajamos a la costa es quizás igual de exótico que para ti, o sea, es súper sí, sí, sí. exótico, que Mm, es otra cultura, la sí, sí, caribeña. sí. Yo vengo de la Colombia andina y es Mm, otro mundo. Entonces, para mí también es exótico ese mundo, ok, sí, la entiendo. costa. Y tú has visto una peli que se llama El Chino, una peli argentina. Te envío el link. Sí, cuentos de chino, Ah, quizás es Cuentos de Chino. Sí, el tipo que sí, cae. sí, Un claro. Sí. cuento chino se llama. Ah, ¿Cómo ok, se ok. llama? Un cuento chino. Un cuento chino. Sí, claro, claro. Ok, ahora quizás me equivoqué porque a ver lo que ha enviado, si es esta o no. No, no es. No, me equivoqué porque yo he puesto el chino, pero es cuentas. ¿Cómo dices? ¿Cuentas de chino? El cuento chino, ¿no? Un El cuento cuento chino. chino. ¿Vale? Un cuento chino. Sí. El Un cuento. cuento chino, ahí la busco. Alors, un cuento chino, un cuento chino. Ok, aparece. Un cuento chino. Discúlpame, era una. Ahora, ok. Un cuento chino. Tac, tac. Aquí está. Y, y después quería enviarte otra cosa. Si me permiten, ok. ¿Y la habías visto esa peli, un cuento chino o no? ¿Te Sí, sí, suena? sí. Sí. ¿Y La te conozco, gustó o sí, no? claro. Porque, porque yo había visto la misma cosa, algo de comedia, pero algo con un sentido profundo que la humanidad, como dices, puede encontrarse y salir de los clichés y entender que dos cosas, que nada ocurre por casualidad o que una casualidad puede transformarse en algo necesario, digamos. Depende cómo lo miramos. Pero también es una historia que permite a un personaje de crecer y también de salir un poco de su rutina y de ver que dentro de su rutina había una, ¿cómo se dice? Se dice como prever algo que hubiera podido prever
o que se concretiza en la aparición del tipo. Algo como, no me acuerdo la palabra, es como pensar tanto en algo que te cae del cielo. Algo así. Y hace 2 días, algo que no tiene nada que ver, pero que tiene que ver, murió un fotógrafo francés que se llamaba Frank Horvath. ¿Lo conoces o no? ¿Alguien lo conoce? No. ¿Me repites el nombre? Frank Obad? Frank Horvath. Horvat. No, no lo conozco. Horvat. He enviado un link. Frank Horvath era un fotógrafo, murió a 92 años, hace 2 días o 3 días. Y él ha viajado toda su vida para hacer fotografías en el mundo entero, de países en países. Era lo que llamamos un fotógrafo viajero, ¿se puede decir así? Sí, un documentalista. Sí, y también de moda. Hacía fotos de mujeres para la moda. Era multidisciplinar, pero Claro. su manera de hacer era viajar, cambiar de lugar, explorar. Y yo he leído cuando murió, porque yo conocía al fotógrafo, no personalmente, pero su trabajo, pero no sabía que era judío, hijo de judíos de Europa Central, que para huir el nazismo habían dejado Europa Central y habían viajado de países en países para salvar sus vidas a medida como de los avances de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso él de niñez ha cambiado de país para salvarse y después adulto decidió como de casualidad de viajar para hacer fotografías. Eso me ha tocado porque yo he pensado finalmente repetimos. Es decir, que a veces decimos, hacemos las cosas porque pensamos que es una pasión. No, quizás la foto es una pasión, pero la forma en la cual ha vivido la foto era la repetición estructural, digamos, del modelo familiar, es decir, viajar para existir, para sobrevivir. Y hizo su carrera en esa forma. Por eso, si me lo permites, te lo pregunto, la relación con los extranjeros, con el exilio, corresponde en algo de tu pasado, digamos, o de tu entorno. Hago mi clase de filosofía o de psicoanálisis, ¿ok? ¿Eso corresponde a alguien que te preocupa? Es decir, que ¿dónde estás tú en la historia? ¿Tú eres el chino o tú eres de la isla? No, ¿O tú eres un observador exterior? soy el ficcionista. Ok. No tengo ese tipo de relación con el guión, no, es sacado de totalmente ficción. Inclusive cuando yo viajé a Isla Fuerte a hacer investigación, la investigación fue totalmente no fructífera. O sea, en la realidad los chinos nunca se metieron con nadie. Hubo una persona que los acogió y esa persona nunca quiso hablar conmigo, no sé, tenía miedo de que yo fuera de la policía o la inmigración. Y lo único que yo supe es que los chinos iban por la mañana, se bañaban en una playa, llegaban y se ponían a jugar dominó todo el día y nadie. Otra cosa es que también me di cuenta que la memoria es corta. Creo que los chinos ocurrió como en el 2005, 2006 y casi nadie se acordaba de los chinos. Entonces tuve que amarrarme a la imaginación y de hecho, yo personalmente, yo nunca he estado en la China y conozco poco la cultura china. Y una de las cosas que yo quiero hacer más tarde es traer un escritor chino, porque es mi deseo que la historia funcione no solamente para nosotros occidentales, sino que le funcione a los chinos también. Que el humor de los chinos, pero yo no sé, no conozco el humor de los chinos, tengo, digamos, hay una parte en que le dice Chen a Chang, qué mangos tan ricos, parecen filipinos. Pero yo no tengo ni idea si en la China hay mangos filipinos, ¿sí me entiendes? O sea, hay muchas cosas culturales que tengo que ajustar más adelante. Y de hecho, si alguien conoce un escritor chino, entre todos ustedes, bienvenido, porque es una Pero herramienta. no te preocupes, el chino va a caer del cielo.
porque lo has dicho. Y lo dicho ocurre. Yo he vivido en Singapur, hace años, hace muchos años. Yo tenía 20 años. Y en Singapur hay hindú, malesian y chinos. Por eso yo he encontrado chinos que vivían aquí con la cultura china, pero en Singapur y Malasia. Y en efecto, lo que dices me hace acordar eso. Es que el humor es diferente. Por ejemplo, un día yo fui a una fiesta, no sé, una celebración de algo, y me presentan a una persona china, son chinos. Y yo digo, para hacer un chiste, muy chiste francesa, digamos, yo digo, pero ya nos conocemos. Y la persona dice, no. Y yo digo, pero era un chiste. Y todos me dicen, ¿por qué mientes? Y me lo preguntan sinceramente, diciendo, pero es absurdo, tú has dicho algo falso. Y yo digo, no, era para reír. Y se miran diciendo, pero hay nada, no, no es, no hay nada en eso para reír. Es algo falso y se ponen a hablar entre ellos y me dicen, pero en tu país cuando uno miente, todos se ríen. Y yo digo, no, era un segundo grado. Y se miran entre ellos y porque no digo que no tienen segundo grado, pero seguramente lo viven de otra manera. Digamos que quizás no se permiten de hacer un chiste sobre una persona nueva, digamos. ¿Me entiendes? Eh, quizás por respetar más, no sé, las personas no se permiten como nosotros de hacer esos chistes de mierda en realidad que son como provocaciones. Pero me he dado cuenta en ese momento que yo había hecho una provocación inútil, estúpida. Por eso quizás tú tienes razón, saber un poco cómo, porque voy a decirte y voy a preguntarlo al grupo. Para mí a veces lo que quería decir, lo que me molestó, pero lo que me ha dejado con una pregunta sobre el efecto de tu discurso o del discurso que pones en la boca de los personajes. Es que tengo miedo de eso, es que los chinos digan, ese guión es racista. Y el efecto que tú quieres humanizar o decir la humanidad pasa por el riesgo que sea tomado del otro lado, digamos, y que la gente crea que tú pones cliché, no para decir, a veces hay personas que tienen cliché, sino yo como director estoy como Michel Marx diciendo, sí, ya conozco a esta persona, estoy burlándome de los extranjeros. Porque a veces, y tengo diálogos o ejemplos precisos, voy a decirte y voy a enviarte mis notas después, porque yo hago así, cada uno hace. Yo no quiero esconder lo que he anotado, así mismo puede ofender. Es decir, que cuando te he leído, he anotado tal cosa, no entiendo tal cosa, puedo enviártelo si tú aceptas de compartir conmigo mis impresiones, pero y sin ofenderte, porque a veces digo, hay que cortar la mitad de este diálogo. Es un poco abrupto porque no es un análisis, sino una sensación como directa, pero puede ayudarte a ver y puedo leerte unas líneas para que veas donde yo he visto que hay un francés que se llama Cédric Kahn que hizo una peli que le llama El aburrimiento. Eh, puedo encontrar el link, pero en francés, te lo envío en francés y después lo busques en español. Cédric. Y es una adaptación de un libro de Moravia, Alberto Moravia, el escritor italiano. Alors, Cédric Kahn, tac, tac. Vuelvo a Zoom, ok, y te envío el link. Ok, es hecho. Es una peli sobre el aburrimiento. Para mí, verla fue un aburrimiento. Porque el autor, para mí,
no logró poner una distancia suficiente para que yo pueda captar que era una mirada sobre un aburrimiento y que no era un aburrimiento. Pero como el tema era los personajes se aburren, había una dilatación del tiempo, una manera de tratar el aburrimiento que era un aburrimiento. En realidad yo esperaba que algo y no pasaba nada y yo estaba diciendo, bueno, ¿hasta cuándo voy a soportar eso? Para mí, yo sé que muchos han amado esa peli porque han encontrado el lugar donde verla, digamos, la posición. Pero a veces cuando un tema es un poco como ambiguo, hay un riesgo que cuando tú pones un personaje que es un asesino o un racista, un violador, por ejemplo, es complicado saber hasta dónde no estamos en la complacencia, ¿me entiendes? Hay una peli que se llama Irreversible. Una peli de Gaspar Noé que se llama Irreversible. Nunca fui a ver esa peli porque me dijeron que hay una violación de 20 minutos, o no sé qué, al principio 10 minutos. A mí me daba miedo soportar de ver toda una violación digamos, en detalle. No quería verlo. Un amigo me dice, Michel, ¿has visto Irreversible? Y yo digo, no quiero verla. Y me dice, pero tú, profesor de cine, tienes que verla. Y yo digo, no, me molesta porque la violación. Él me dice, tú tienes razón, la he visto, es horrible, esa violación es insoportable. Y yo digo, por eso no quiero ir. Y él me dice, pero si te da miedo, puedo ir de nuevo contigo. Eso me ha dado, era como, yo he pensado, el tipo se queja del sufrimiento, pero quiere volver. ¿Me entiendes? Y eso lo llamo un poco el espacio de la complacencia donde trabajamos en el cine. Hay Yves Lavandier, ¿lo conoces? Yves Lavandier es un profesor de cine francés, Yves Lavandier. Es un teórico también que ha escrito un libro que se llama La dramaturgia. La dramaturgia. Es traducido en español y en inglés y en alemán. La dramaturgia de Yves Lavandier es un libro sobre cine, televisión y radio. Cómo escribir para obras sonoras y creo para el teatro también. Es como, toda la parte cine explica muchas cosas, pero el centro es el espectador espera siempre el peor. Es decir, la atracción del espectador es el peor, pero el autor tiene que deculpabilizar el que está atraído por el horror, por el terror. Me explico, por ejemplo, te vas al circo y hay no sé, acrobat, Acróbata. sí, Maromero. sí, que está con Trapecio. ¿cómo dices? Trapecio. Trapecista. Voilà. Hay un trapecista, sí, hay un trapecista. ¿Que arriesga a morir o qué? Sí, y hay un filete para proteger. Hay sí, filete. Una red para proteger. Y a un momento la quitan. Y hay los tambores que hacen... Y todos tienen miedo que el tipo muera. Pero todos lo esperan. Porque después pueden contar a sus familiares, era horrible, yo fui al circo y ¿sabe lo que pasó? Hay un tipo que cayó y, qué horror. Y eso puede animar toda una escena donde no saben qué contar y uno dice, sí, y los otros dicen, ¿y murió? Sí, no murió al momento y se pone a contar los detalles. O cuando una estrella hace su último concierto, porque tiene 90 años, Charles Aznavour, hace su cumpleaños de las 90. Todos quieren ir, no para escuchar a Charles Aznavour, pero para poder decir después a sus nietos, yo estaba al último concierto. Y ser como, tener como orgullo, ser orgulloso de haber visto la última, ¿viste? Es un doble sentido, es buscar el peor, pero después decir, qué triste.
Y cuando tú dibujas un personaje, si él mata a una persona o viola a una persona, a un momento para que el público lo acepte, tú tienes que buscar a qué momento tiene la culpa o a qué momento otro personaje habla con él de la culpa. Y ayer hablaban de un proyecto sobre la culpa, sobre matar a alguien que mató a tu hijo. Es igual, el tipo que mata y por venganza lo aceptas, porque hay una razón. Circunstancia atenuante, ¿se dice así? Ok, porque queremos todos matar y todos quieren violar. Por eso van al cine y pagan 10 euros, 10 dólares o unos pesos diciendo, he visto una violación irreversible, pero yo he pagado para limpiarme las manos y decir, yo he pagado para un espectáculo. Y salgo con las manos limpias, pero voy de nuevo para verlo de nuevo. Es una manipulación el cine. No lo digo para bajar el nivel, pero saber que jugamos con una herramienta muy, muy frágil, donde un pedazo más da este resultado, un pedazo menos da otro resultado. Y creo que más que hablar de la estructura de tu guión, podríamos hablar de la medida en la cual tú te ocupas o tratas la cuestión del racismo. Y yo creo que a veces a exagerar un poco como la reacción de, de las personas de la isla, digamos, frente a los chinos, a veces por unos diálogos que duran un poco demasiado, en mi sensación, ¿verdad? Te pones a juntarte a tus personajes y como el aburrimiento me aburrió, voy a pensar quizás a un cierto nivel Juan Alfredo Uribe es racista, cuando yo entiendo que no lo eres porque somos todos buenas personas, nadie es racista, nadie viola, nadie quiere matar a nadie, son las películas que lo hacen. ¿Me entiendes? Por eso yo puedo preguntar a los demás qué piensan de esa noción de medida en el guión entre lo que expresan ciertos personajes y en lo que expresa el guión o la peli cuando salimos de ver la peli. Para mí realmente hay dos fallas en tu guión, solamente. En general, es la medida de los diálogos y de las reacciones, digamos, verbales, y también una confusión en los numerosos personajes. A veces, como tú conoces a tus personajes, yo me confundía leyendo y diciendo, ah, pero ¿este quién es? ¿Viste? Eso, pero eso es una problemática, no es un problema. La problemática es que a la pantalla es muy fácil identificar, porque vemos a los personajes. Por eso, cualquier sea el nombre, vemos que Natalia no es Yvette. Pero cuando leemos Natalia entra y Yvette la mira, a veces decimos, pero Yvette era mujer, la chica, o no sé cómo, la persona con, en amarillo, en rojo, ¿viste? Por eso quizás mi acusación sobre la confusión es del guión y tú sabes que la puesta en escena será más claro. Pero para vender tu proyecto hay que vender el guión primero. Y a veces puedo mostrarte donde yo también me perdí. Y por eso te digo, realmente hay, creo, por la medida de los diálogos, con el riesgo de la manipulación de la cuestión del racismo. Y segunda cosa, los numerosos personajes. A veces no sé si uno es el chino, es alguien de la isla, y te lo pregunto, ¿tú crees que es claro ahora y que yo, por mi español o por el hecho que no conozco esta isla, tú piensas que me equivoco y que todo está claro o estás de acuerdo que hay un poco, digamos, de obscuro, de mezcla a veces que limita la comprensión? ¿Qué te parece? Porque quiero saber cómo tú lo sientes. No, yo sé que tengo quizá demasiados personajes y hay una lista de candidatos a salir. La cuestión del racismo, te lo juro que nunca
nunca pensé eso, ni la palabra racismo se me pasó por la mente. Ah, quizás es como una actitud inconsciente que tenemos todos hacia los chinos que nos van a invadir, y antes del COVID hubo otras pestes que afectaron el mundo y que nos dieron, y no sé, a lo mejor es una actitud que sí tengo en mi inconsciente, Sí. pero no estaba viva en el momento de escribir. Sí. Por el contrario, como te dije, quiero es humanizarlos, y que quizás cuando leamos una noticia de migración, de que, bueno, no sé, unos cubanos se ahogaron cruzando el estrecho de la Florida, sepamos que esa gente tiene familia, que son iguales a nosotros, ¿sí me entiendes? Sí. Para mí es importante humanizarlos. Ok. Pero, no, eso es todo. Ok. No, Mitchell. sí, vamos a dejar las preguntas. Eso. Vale, no, te Ok. quería contar justamente que ya tenemos personas Ok. que quieren Voy a intervenir. dejar. No. Tú dices cuándo. Solamente digo, para concluir esa noción, digamos, creo que la cuestión de cómo nos comportamos con los que son diferentes, digamos, es una cuestión muy sensible, fundamental ahora, por lo que dices, la migración. Y te pones en un desafío muy no peligroso, pero que todos van a leer o ver diciendo, ¿y él dónde está? ¿O qué estás contando? Porque uno quiere defender la humanidad. Nadie viene diciendo, no creo que alguien en el grupo va a decir, yo como racista me gustó mucho, ¿viste? Todos van a decir, quiero colaborar a abrir el mente del público. Por eso, yo no dudo de tu posición, pero dudo a veces leyendo de la reacción de alguien que no te conoce y que no sabe nada y que va a ver la peli, de que a veces por la duración de unos diálogos va a empezar a pensar, pero a propósito, ¿qué está diciéndome? ¿Viste? Porque estás exactamente, y es la calidad de tu proyecto, porque no quiero matar a tu proyecto, la calidad de tu proyecto es su riesgo. Es decir, que tu tema es el tema exactamente de hoy, el doble tema, que es la migración, la inmigración, el exilio, la reacción de los países que no dejan entrar los barcos por miedo de los extranjeros, de los atentados de no sé qué, y que también con la COVID acentúa este miedo del otro, que el otro, ponemos mascarillas para evitar los demás. Y eso corresponde también a poner los chinos en un barrio chino, los negros en un barrio negro, es decir, la segregación. A un cierto nivel, la COVID participa, se puede decir, a esta como deshumanización y aislamiento de cada uno y rechazo del otro, miedo del otro, cuando normalmente el otro debería ser tu continuación. Soy el otro, soy tú. Pero la situación actual del mundo es decir, no, el otro va a contaminarte. O porque es pobre, o porque no habla tu idioma, va a robarte tus cosas o contaminarte con la enfermedad. Por eso, en realidad, si lo manejas muy bien, tú puedes hacer la peli, no te digo será la peli del siglo, pero nadie sabe antes. Pero el tema sí, el tema es, nadie puede decir, no me interesa, porque estamos en eso. Pero para mí es una cuestión de equilibrio, pero no es un trabajo de 10 meses. Es una reactualización, quizás buscar mejor equilibrio. Para mí es eso. Y te enviaré mis notas y vas a ver que te hago proposiciones concretas, que no es filosofía, es decir aquí o corto, aquí o añadir, aquí precisar más, como pintar de nuevo, digamos, el entorno. Ok, dejo las preguntas, si no, yo sé que conozco a Michel Marx, puede hablar 3 horas sin parar y a un momento viene el vértigo de la gente y pierdo, digamos, todos que se van no sé, al aire. Por eso vamos a escuchar y Armando, tú puedes invitar a las preguntas.
Bueno, de acuerdo. Entonces, hay una lista amplia de intervenciones. Empezamos con Natalia Armienta. Hola, pues yo soy hija de japoneses y como oriental tengo un par de cosas que decir al respecto de este guión, que efectivamente sí se va mucho a la onda racista, muy clásica, en donde los chinos solo sirven como para arreglar cosas y trabajar como mulas mientras les des plátanos y mangos. Y esta concepción que el mundo occidental tiene de los orientales, sobre todo de los chinos, coreanos, tailandeses, filipinos, es súper, súper mal vista en Occidente, ¿no? Porque durante muchos siglos los chinos fueron pues como esclavos, ¿no? Inclusive aquí en México fueron los que hicieron la carretera de la Rumorosa a mano, ¿no? Entonces, es seguirlos etiquetando de esta manera es un insulto. Natalia, no insulto, arriesgado, yo diría, arriesgado. Sí, arriesgado, es verdad. Pero al mismo tiempo, los chinos efectivamente son herméticos precisamente por esta razón, ¿no? Ellos no socializan de la misma forma que los latinos o que los europeos, socializan de otra forma. Y con esto del humor, efectivamente, tiene que ser un chino muy especial para tener humor con otra persona que no es chino, ¿sabes? Como sí son muy herméticos en esta cuestión de sociabilizar. Y luego tengo otra pregunta, tengo varias preguntas. Una es que en la página 75, el chico que se llama Hakim, que viene de Myanmar, que en teoría debería de ser más budista que otra cosa, reza hacia la Meca. ¿Cómo por qué reza hacia la Meca? No lo sé. Y luego, ok, vale, los ponen a trabajar, ¿no? Vamos a arreglar la plaza de toros y la calle y no sé qué, y luego la arreglan y entonces se quejan los lugareños de que les van a quitar el trabajo. Entonces, esto a mí no me hace sentido mucho porque es como, güey, la plaza de toros tenía ahí siglos y nadie ni que la pelara, ¿no? Y ahora que la están haciendo los chinos, que en teoría es algo bueno para el pueblo que van a dejar y yo qué sé, entonces se enojan porque les quitaron el trabajo, pero el trabajo estaba ahí desde hace mucho tiempo. Eso también me contraría un poco. Natalia. Uh-huh. No, porque pensando y viendo mis notas, ¿tú has encontrado ese riesgo en los diálogos o en los comentarios? En los diálogos. Ok, porque también creo que los comentarios del autor son ellos que pueden hacer que el lector se equivoque. Y doy un ejemplo. Leo cómo cangrejos se aferran a los arrecifes. Aparecen y desaparecen salpicados por la espuma blanca de las olas. La palabra cangrejos. Cuando lee la página donde es como cangrejos es, voy a decirte, cangrejos. Principio. Sí, al principio. La palabra cangrejos puede ser peyorativa, digamos. Y quizás, Natalia, no te dejo hablar, pero yo quería decir que quizás, en efecto, son a veces los comentarios que hacen que tu mirada sobre los diálogos vienen del hecho que inicialmente un comentario te puso en desconfianza frente al autor. ¿Me ves? Sería interesante diferenciar todos los comentarios y leerlos todos
y después todos los diálogos y ver el efecto de uno con el otro. ¿Me entiendes? Como cuando dices algo, pero haces una mueca, por ejemplo, y la gente dice, ¿por qué me dijiste eso? Pero no es la palabra, sino la mueca que provoca la pregunta, ¿me entiendes? Y como las herramientas son comentarios y diálogos, cuidado de no pensar que son solamente los diálogos o que son solamente los comentarios, pero quizás es la reunión entre los dos que provocan una distancia, diciendo, ¿qué dice este hombre? Ok, ahora, te lo digo como técnica para releer tu guión. Una cosa, Natalia te dejó hablar. Nunca leer de nuevo su guión leyendo su guión. ¿Por qué? Porque cuando leemos, no leemos, porque lo has escrito y lees lo que tu memoria ha guardado. Es decir, como cuando vuelves a tu casa, regresas a tu casa en auto y de repente estás delante de tu casa y no has visto el camino, porque lo has automatizado. Lo vives así automáticamente. Y cuando lees tu guión en la forma donde está tu guión, no lo lees, tu cerebro dice, ya lo conozco, y no lo lees. Para leerlo hay que sacar cosas, como cuando pones una camisa nueva, te das cuenta que tu pantalón es viejo. ¿Me entiendes? Es igual. Y yo diría, para leer un guión hay que no leer el guión. Como para ver una peli, no hay que mirarla, hay que escucharla. O para escuchar una peli, no hay que escucharla, hay que mirarla. O para entender lo que dicen los personajes, hay que escuchar los silencios. O para ver lo que pasa, hay que intentar de adivinar el fuera de campo. ¿Me entiendes? Es decir, lo que está detrás. Y cuando tú lees tu guión, no lo lees, lees tu protección, la protección de tu guión. Tú deberías leerlo como Natalia lo lee. Tú tendrías que ser Natalia. Pero como no puedes, lo que vas a hacer es cortar en pedazos los elementos de tu guión para verlo realmente. Después te doy una técnica muy fácil para hacerlo. Natalia, te escucho, discúlpame 1000 veces. A mí los cangrejos me hace sentido como occidental, pues, que sí son, pues que se esconden, que efectivamente van con el mar, como que ese comentario sí me hace como sentido siendo occidental, ¿no? Pero la personalidad de los chinos en sí, pasa mucho esto, que como hay varios personajes, y nosotros, los occidentales, tenemos la idea de que todos los chinos son iguales, igual que los chinos piensan que los occidentales son todos iguales, a lo mejor sí debía de acentuar un poquito en la personalidad de cada uno de los chinos para que nos quede bien claro quién es quién, porque si no, cuando veas la película vas a salir y dices, pues, ¿de qué se trató? Pues de unos chinos, ¿cómo se llamaban los chinos? Pues quién sabe. Ting, tong y tang, ¿no? No sé. No sé si me expliqué con mis comentarios, pero bueno, en fin. El que sigue. Maggie. Discúlpame, hay una pregunta de Gaviota. ¿Podría repetir cómo leer entonces nuestro propio guión? Dijiste de hacerlo como, ¿lo hago ahora? ¿Lo digo? Armando, ¿me permites? Sí, Michelle, sí. Dale. Ok. Digo, para ver que tu camisa o que tu pantalón es viejo, hay que cambiar de camisa. No hay que cambiar de pantalón. ¿Ok? Y para leer tu guión, no hay que leer tu guión. Hay que separar elementos de tu guión. Si viene exactamente como era, no lo lees porque ya lo has escrito. Como cuando te vas de tu trabajo a tu casa, no miras las calles, miras tu memoria para decir, hay que ir a la derecha. Porque no miras, te acuerdas. ¿Me entiendes? Por eso, para leer como alguien nuevo que descubre tu guión, es decir, el público, digamos, tú tienes que olvidar la forma, casi tú tendrías que escribirlo de nuevo, digamos, pero bueno, es complicado. Una técnica
es tener esos estilógrafos de color para subrayar, en hielo, en amarillo, las colores, ¿cómo se llama eso, Armando? Resaltadores. Resaltadores. Con un resaltador, por ejemplo, tú puedes hacer algo, hacer la escaleta de tu guión. Es decir, no pones todos los diálogos, pones las escenas y una frase que dice en esa escena hay tal persona y hacen eso. ¿Okay? Y después con el verde, tú pones todo el exterior en verde y todo el interior en rojo, por ejemplo, una leyenda. Y vas a ver que quizás habías pensado hacer una peli sobre Isla Fuerte y sobre el exterior, la naturaleza, pero vas a ver que hay 90% en interiores, por ejemplo. No digo que es eso, pero y tú dices, yo creía haber escrito algo muy exterior, pero es interior. Después tú dices, una color para las escenas donde hay más de 4 personas. No sé, una color gris cada vez que hay más de 4 personas. Y tú dices, seguramente hay pocas escenas así porque en general son pocas personas. Y te das cuenta que el gris aparece en todas partes porque tú creías haber escrito algo íntimo y en realidad todos están en cada escena y tú dices, ok, Natalia tenía razón, son tantas personas que nos perdemos, pero tú no habías visto que son muchos. Después, por ejemplo, tú puedes hacer una leyenda enorme donde hay niños, por ejemplo, tú pones una color. Y tú dices, sí, Michelle, en mi película hay muchos niños porque en esta isla hay familias y voy a poner el rojo para los niños. Y 2 veces hay el rojo en tu escaleta. Y tú dices, yo creía que había... ¿Viste? Tú puedes hacerlo porque las escenas donde hablan y las escenas donde no hablan. Y tú dices, hablan todo el tiempo. Y tú tienes solamente 5 escenas donde hablan. O el contrario, ¿viste? Sería como tener una leyenda detallada para aislar, se dice así, para aislar los elementos de tu guión. Es decir, las presencias, las ausencias. Tú puedes inventar. Por ejemplo, voy a decirte algo. ¿Tú crees que en tu guión comen y beben mucho o no? Es una pregunta. ¿Te parece ¿Para que... mí? Sí. ¿Te parece que no comen tanto? No. Para ti. Ok. Vas a elegir una color, no sé la cual, ok, y dibujar cada vez que comen. Y te aseguro que vas a descubrir que comen, pero es increíble. Y eso me hizo acordar un trabajo que yo había hecho con un director que quería, un co-guionista, digamos, y nos veíamos 3 veces por semana por la mañana. Y terminábamos a la 1 porque él quería comer a la 1 y hacer otras cosas. Por eso, lo que he visto después, analizando nuestro trabajo, es que más o menos cada escena que habíamos escrito a las 12:30, los personajes se ponían a comer. Un sándwich, un pastel, una fruta, algo. Y lo he visto intentando acordarme a qué momento fue escrito. Y he visto como una partitura que 3 veces por semana en el guión, digamos, se podía ubicar que el director tenía hambre y me decía, Michel, yo tengo una idea. José Luis, el personaje, podría entrar en un restaurante. Y decía, buena idea, y lo poníamos. Pero no era por el guión, sino por su vientre que hacía ruidos. Bzz, bzz, bzz. Bueno. Y en tu guión no habías visto que comen mucho, pero te digo que tú tienes un tipo de tico a un momento, quizás porque no sabías cómo hacer, como la gente que escribe, toman un cigarrillo, tú has dicho, tienen que comer. Y se ponen a comer como congreros, quizás, ¿viste? Es decir, que una vez más, tú tomas el riesgo de hacer creer que tú crees que un chino, por ejemplo, come todo el tiempo o cosas así, ¿viste? Y son cosas un poco sutiles que tú puedes redescubrir y analizar si separas con una leyenda
una serie de cosas y no lees tu guión, porque cuando vas a leerlo, lo repito, no vas a leerlo, vas a arreglar las cosas como cuando uno cuenta su vida a los demás inventa y esconde para protegerse. Si tú me dices, Michelle, dime lo que has hecho malo en tu vida, voy a decirte nada. Pero es falso. ¿Me entiendes? Es una manera de proteger. Y protegemos nuestra escritura, y para entrar de nuevo en la realidad de lo que hemos hecho, hay que salir de la forma en la cual la contamos. Si no, repetimos la mentira. ¿He respondido a la pregunta? Sí. ¿No? Ok. Bueno, Bueno, Maggie. continuamos. Hola Juan, hola Hola. Michelle. Hola, Bueno, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos. Bueno, primero yo te quería decir, Juan, ¿no? Que yo he sido migrante, ¿no? Unos años. Y entonces, cuando escuchándoles todo, ¿no? Yo me ponía a pensar en el hecho de las etiquetas que a veces hay, ¿no? Y bueno, yo estaba pensando en mis etiquetas como peruana, ¿no? Que a veces me he dado cuenta, ¿no? Bueno, digo cosas buenas y puedo decir cosas malas también, ¿no? Por ejemplo, Machu Picchu, ¿no? Ceviche, ¿no? El peruano, el trabajador, ¿no? Cosas malas, ¿no? Puede ser el peruano que viene a tener hijos, el peruano, no sé, que es el sumiso, ¿no? Eh, entonces, yo creo que por ahí tendrías como que ir, ¿no? Fijarte esas etiquetas, ¿no? Y explorarlas, ¿no? Como ponerte a pensar. Sé que igual es como un trabajo eh, así como acaban de hablar, ¿no? O sea, te va a poner como en un lugar también, ¿no? Incómodo, ¿no? Entonces, por ahí va. Ahora, después, yo siento que esa isla, si bien es muy paradisíaca, ¿no? Hay como un estado como de estancamiento en esos personajes. O sea, yo siento como que están todos ahí conformes, no hay como mucho progreso, ¿no? Eh, por ejemplo, llega esta pareja bogotana, ¿no? Que bueno, son capitalinos y no sé qué. Y también llegan y bueno, están en su onda de relax, no sé qué, pero también están como medio estancados, ¿no? Pero están los chinitos, ¿no? Que van a laburar, van a hacer esto, van a arreglar tal, ¿no? Entonces, también estaría bueno como pensar, ¿no? Que, por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? ¿Qué tanto se ve esta isla, ¿no? Esta cultura este Caribe afrocolombiano, ¿no? ¿Qué tanto se ve, o sea, qué tanto le suma esa cultura china, ¿no? O sea, hay cambios, hay diferencias. Eh, me veía también una escena que Mao creo que es el que cocina, ¿no? En la casa de la familia Sí. González, ¿no? Sí. Eso me parece como me parecía como algo bueno de explotar, ¿no? Y bueno, vengo de una cultura donde se come, ¿no? Ustedes saben. Y claro, ¿qué tal si por ahí hay como una hermandad, no sé, en esa cocina? Los chinos, bueno, no sé mucho tampoco de la cultura china, pero por lo que se ve, los orientales son también mucho de comer comida, ¿no? Marina, ¿no? No sé, por ahí tal vez pueda haber algo como una interculturalidad, ¿no? ¿Cómo se hermanan? ¿No? Eso como que me preguntaba, ¿cómo hermanar esta cultura afrocolombiana y esta cultura china, ¿no? Eh, Eso como para seguir sumando a esto. Y bueno, lo otro que ya se habló, como que hay muchos personajes. Hay dos personajes que a mí me parecen interesantes y como que están todavía desdibujados, ¿no? Que es el niño Robin, y que creo que por lo que vi en tu teaser, como que yo sentí que el niño Robin es él, es este personaje de tu teaser, ¿no? Me preguntaba, ¿qué tal si también la historia es contada desde su mirada? Tal vez y creo que hay como el tema de la champeta y la música, ¿no? ¿Qué tal si por ahí también va esta cuestión de hermanar estas culturas, ¿no? Como desde su mirada de ese niño, ¿no? Niño o joven, ¿no? Y después Lenis, ¿no? Que también se va al final, emigra, o sea, decide tomar una decisión de emigrar. Eso
también me pareció como interesante, pero como que todavía falta porque yo siempre la sentí como ella, como que está bien ahí, o sea, intenta ayudar a los chinitos y no sé qué, bla, bla, bla. Pero no siento tampoco como que en qué momento ella toma esa decisión tan grande de irse de esa isla, ¿no? Bueno, eso. Y Beth, Hola a todos. Hola Juan, ¿cómo estás? A ver, lo Hola. primero que quería decirte es que a mí me ha parecido muy fresco tu guión, me parece muy bonito, me he divertido, muy potable, pero he encontrado muchas similitudes en lo que están hablando, que no quiero repetirlas, pero un poco como sugerencia, ¿no? Yo creo que el tema, no quería usar estereotipo, pero hay algunas cosas que los estereotipan, que son como, por ejemplo, los chinos que arreglan cosas, tecnológicos. También siento que a los colombianos o que vienen a ser sudamericanos también entran en una bolsa de estereotipos. Entonces creo que realmente el problema, que puede quedar súper lindo este guión, pero el problema está en el trabajo de los personajes, porque no hay una evolución en los personajes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se colgó? Ah, parece No, todo es bien. que salí de la pantalla y quedé ahí, Ok. me se había colgado. Entonces creo que si trabajas bien los personajes y tiene una transformación, como Natalia dijo antes, yo tengo ese problema. Yo a los orientales los veo muy parecidos. Entonces hacía un esfuerzo muy grande en saber cuál era Fong, cuál era Wang. Tal vez Wang lo reconozco porque Wang es el malo de la película, tal vez debería ser más malo. Te lanzo ahí una pregunta, ¿es solo el tema migratorio? Pero habla también con este conejo, ¿verdad? Habla con él y siento que hay como una mafia ahí, pero no sé si solo es la mafia migratoria y si se puede explotar eso un poquito más para ir cerrando en los personajes que realmente son importantes. Hacer tal vez, yo siempre he hecho un ejercicio en las escaletas de ver cómo cada secuencia es relevante o irrelevante a lo que yo quiero decir. Entonces, tal vez hacer lo mismo con los personajes, ¿no? Y desarrollar esos personajes. Tú hablabas de una historia coral. No quiero entrar en la estructura, porque habíamos dicho que no entrábamos en la estructura, pero tal vez si tú haces un ejercicio de estructura de personajes, vas a ver que de pronto puedes inclusive contar, porque aquí, como es una historia coral, puedes agarrar 5 personajes y contar una historia a partir de esos personajes, no sé, como Amores Perros, que cuentas una historia y así vas a ir ahondando en los personajes, porque eso es a mí lo que me ha faltado. Inclusive, a mí me gusta el final, que lo dejas así medio abierto, pero como no hay un desarrollo de personaje de un lugar a otro, quiero saber que alguien que empezó con este mal y terminó este mal. No sé si me hago entender. Eso sería. Y nada, decirte que sí, a mí me gusta mucho y me divertí mucho. Pero, Y Ivette, me falta una cosa, perdona. Ay, perdón. Y no te escucho. sí siento esa intención de mostrar, o del autor, en lo que leo tal vez en los comentarios, de sentir que no hay un racismo, ¿no? De que se están juntando. Pero sí lo siento también en los diálogos y en los ejemplos que se ponen en la dialogación, ¿no? De los trabajadores y todo eso. Eso nomás. Michelle, ibas a decir algo. No, yo quería decir algo, Ivette, lo pregunto a Ivette. Sí. Y a todos, y a Juan Uribe, por supuesto. Mi manera de pensar, quizás es una enfermedad, es que cada vez que alguien dice algo, yo busco detrás en el cajón, ¿se dice? No, lo que hay detrás. En el tren hay varios vagones, digamos, y tú has dicho algo y que me muestra otro vagón, digamos, del tren. Es que quizás Juan Uribe, digamos, cree que sabemos lo que él sabe. Y por eso cree haber puesto
una evolución, un tema, cosas, elementos que sinceramente él tiene en sus mangas, digamos, pero que no transmite por razones que... Doy un ejemplo que se repite siempre, pero es algo técnico, no es algo de la estructura, digamos, es algo de la concepción de tu escritura. Es que tú tienes un pequeño, si me permito, defecto. Ayer Frank hablaba de la presencia o ausencia de las comas. Parecía un poco, digamos, algo básico, pero que en efecto puede servir porque una coma menos, una coma más puede cambiar totalmente el sentido de una frase. Por eso cuando alguien te dice, ¿y tus comas? Tú dices, no, las comas, pero sí. Y voy a decirte algo que del mismo, digamos, es que a veces tú dices en el comentario cosas que no podemos ver en la pantalla. Y hay muchos ejemplos, te doy uno. Tú dices, secuencia 11, una mujer viuda de 45 años que vive sola con Robin y sus 3 hermanas menores. Tú lo dices, pero en la pantalla ellas no tienen una indicación, somos menores, ¿me entiendes? Por eso, o escribes en la pantalla, vemos una chica de 14 años y el otro dice, cuando tú tendrás 18, algo que indica que lo vemos. Pero varias veces yo he anotado como que tú dices cosas sobre el pasado. Yo busco otra cosa. La familia González y la familia Vázquez desembarcan. Total de 19 personas. Desde jóvenes de 18 años hasta Camila 5 años. Nieta menor de Oscar González 50, el dueño de la casa. Han venido a pasar la temporada larga de vacaciones. Tú vas a decirme, pero Michelle, después el lector va a descubrir estos personajes. Pero si vamos a descubrir estos personajes, déjame descubrir en el guión como si sería la peli y no con el autor del guión que me dice, vas a ver, dentro de 10 páginas voy a poner eso en puesta en escena, pero por el momento te explico. Hay uno que es celoso del otro porque hace 10 años, ¿viste? Y esa cosa de explicar cosas que no entiendo cómo van a verse es un defecto repetitivo en tu guión que hace que lo que dice Yvette sobre el hecho que no hay una evolución en los personajes es porque quizás tú crees que está, cuando en realidad es bloqueado en el guión por el hecho que tú crees por haber dicho que 10 años antes, hemos visto las cosas, pero no, hemos leído tu literatura, pero como lector de una futura película, buscamos una evolución que en realidad no está. Digamos que es un poco, no, es complicado lo que digo, no, lo que digo es que se cruzan dos cosas. Tu manera de presentar las cosas que hacen que te quedas ciego pensando que es suficiente, cuando tendrías que poner eso en proposición de imágenes. Sí, eso me parece a mí súper interesante porque eso me pasa con los personajes y creo que no pones coma en ellos, es decir, lo mencionas y no sé cómo, o sea, me faltan como que más sentimientos que ellos expresen, tal vez en pausas, tal vez en acciones con otra persona, puede ser en diálogos también, pero sí, me parece que estoy muy de acuerdo con lo que tú dices porque eso me falta de los personajes. No sé si me entiendes. Los Juan, chinos no expresan mucho, ¿eh? Sí, pero pueden haber pausas en la misma imagen, que estén sentados ahí, que estén pensando, que entre ellos, no sé, hay tantos elementos visuales que nos pueden dar la emoción del personaje, creo yo. la emoción, eso es. Juan, el defecto, no lo digo, la palabra defecto es un poco brutal, pero digamos que lo que falta en la mayoría de los guiones que he leído en los 12 guiones es que todos hacen como la primera corte, como yo cuando escribo. Olvidamos las consecuencias de los hechos. Pensamos en los hechos, ¿viste? Es decir, decimos, hay que decir que él roba eso, que él come eso, que él dice eso,
pensamos en los hechos, los actos, y después otro hecho, otro hecho, otro hecho, y olvidamos que cada hecho en la vida tiene una consecuencia, mala, positiva, pero una consecuencia, una acción sobre los demás. Y a veces, por no tener el tiempo de pensarlo, por el hecho que decimos, no tengo que olvidar que después van a poner el barco en tal lugar, por eso la cuerda del barco la compran en tal tienda, para hacer que todo salga lógico, olvidamos los miedos, las culpas, los silencios, las distancias, las angustias, las pesadillas de la noche, los deseos de los personajes, las miradas raras, las locuras, ¿me entiendes? Es decir, que escribimos hechos y no tenemos el tiempo de incluir las consecuencias de estos hechos. Y eso es una regla general, no de este grupo, de todas las personas que escriben. En las novelas es igual. A veces yo digo, ok, pero él ha hecho eso, ok, pero para mí no es suficiente. Tengo que ver lo que Antonioni le llamaba para sus películas que se analizan en el libro de Gilles Deleuze. Deleuze, que es un filósofo francés que escribió 2 libros, que es el cine-movimiento y no sé cómo se traduce, cine-movimiento y cine-tiempo. ¿Lo conocen este libro? ¿No? Gilles Deleuze. Ok. Gilles Deleuze. No, Gilles Deleuze. Oui, sí, Deleuze, no sé cómo lo pronuncian. Y él habla para Antonioni del horizonte de los eventos, para el neorrealismo. Es decir, que a veces lo que cuenta en el neorrealismo no es lo que pasa, sino lo que provoca lo que pasa. Es decir, por ejemplo, un encuentro no cuenta si ese encuentro no cambia el horizonte de los eventos. Es decir, te vas a un lugar, todo está previsto y surge el imposible en el posible, es decir, encuentras a una persona que va a cambiar tu vida o a modificar tu camino. Ese evento no es un evento porque es un evento porque tiene consecuencias, ¿me entiendes? Y a veces cuando escribimos es la lista de los hechos y después, 100 páginas, chao. Y el lector dice, ¿y las consecuencias? Bueno, eso... tienen que pensarlo, pensar que hay un subterráneo en la vida que es mucho más importante que lo que vemos, como el iceberg. Es decir, lo que tenemos que escribir es lo que no se escribe, lo que no se dice. Como en la vida, lo que pasa no es lo que Natalia te dice, es lo que Natalia te transmite con su mirada, sus pausas, su ritmo de palabra, ¿me entiendes? Es decir, no es solamente el contenido, sino los suburbios, el alrededor. ¿Me entiendes o se entiende? Sí. Ok, bueno, pregunta siguiente porque tengo que... Ya son las 9:25 y todavía hay una lista larga de intervenciones, entonces, para que por favor mesuremos un poco las intervenciones. Entonces continuamos con Manuel Loyola. Hola colegas, lo voy a hacer muy breve. Juan, me gustaría hablar de la construcción del espacio y la construcción del tiempo. Como en el inconsciente colectivo de la gente está que la isla caribeña está muy asociada a los naufragios y que pueden ser muy pequeñas, ¿no? Pero a veces sorprendentemente grandes. Aquí, por lo menos en Chile, las islas funcionan de otra manera porque son mucho más vegetadas y tienden a ser mucho más frías. Entonces siento que la película, a medida que va avanzando en este relato coral, empieza a ampliar la isla, lo que de alguna manera juega en contra al punto de vista de los chinos, ¿no? Porque a las 20 páginas del guión ya sabemos más o menos todo lo que es la isla y que no hay mucho misterio. Entonces siento que tal vez tirar el punto de vista más hacia los chinos durante la primera parte de la película puede ayudar a generar una construcción de la isla más atractiva, ¿no? Y con un poquito más de suspenso que puede ayudar a que la sensación de estar a la deriva de los chinos se mantenga para el espectador, porque yo como espectador rápidamente me traspasé de ser el chino a ser el habitante de la isla. Y cuando fui el habitante de la isla, entré en esta monotonía de la isla que no me acarrea ningún riesgo, porque ya los chinos estaban seguros. Eso respecto a lo espacial.
Y respecto a lo temporal, que también está relacionado con la construcción del espacio, siento que no está instalado un reloj interno de urgencia en relación al conflicto, ¿no? Porque yo empiezo a leer y digo, bueno, los chinos pueden morir en la isla. Esto podría pasar en un año más y podría ser lo mismo, ¿no? Otros chinos caen y pasa lo mismo. Entonces, como que siento que falta alguna urgencia, y eso también lo leí mucho en la manera en que construyen las escenas, en las estructuras de la escena, porque no pareciera haber en gran parte de la escena un nudo o una estructura de la escena acotado, sino como que las escenas muchas veces van abriéndose temporal y espacialmente y no terminan cerrando. Entonces siento que tal vez hay ahí como una noción de, como tú tal vez conoces la isla, la temporalidad en la isla tiene como esa languidez, ese relajo, ¿no? Pero yo quisiera leer que en esa isla yo soy el chino y mi tiempo vale oro, porque eso recién yo lo siento cuando ellos están llamando a la familia. Digo, oye, estos compadres perdieron mucho tiempo, han perdido mucho tiempo, pero yo sentí al principio que los chinos estaban bien, estoy en el paraíso, aquí el Caribe, relajo, entonces siento que ahí estaría bueno revisar a través de la estructura, a través de la manera en que tú estructuras las escenas, amarrar más los nudos de acción, sintetizar, utilizar más las elipsis y tener una consistencia más en cómo construyen los días. Noté mucho que hay algunos días que son de mañanas muy pequeñas y mucha noche, mucho día, noches pequeñas. Hay algunos días que son 2 escenas. Entonces, creo que yo te invito como a leerlo, como decía Michelle, leer el tiempo de tu película. Creo que hay una temporalidad que a veces varía, que no es consistente, pero puede ser una guía interesante para reestructurarlo. Eso. Continuamos con Alejandro. Y otra cosa, pongo una frase entre cada intervención, una frase, es cuidarte, voy a ser abrupto, cuidarte que no parezca a veces una guía turística, también en los comentarios. Es decir, la isla contiene eso, como si sería invitar a la gente a alquilar una tienda, ¿me entiendes? A veces has exagerado la descripción del lugar, pero es complicado lo que te decimos porque te decimos que no hay bastante, pero que hay demasiado. Tú tendrías, no sé cómo decírtelo, que buscar el contenido que es demasiado, que sobrepasa y lo que falta. Como él te lo decía, si falta la noción del tiempo, tú tienes que afinarla. Pero también si es demasiado describido como el lugar, la hierba a la izquierda está de tal color, a un momento decimos, bueno, pero es muy complicado porque te digo de equilibrar, pero ¿cómo equilibrar? Porque necesitarías a alguien al lado que te dice, no, aquí es demasiado, pero esa persona es tú. Y tú tienes que tener un radar, una luz, como ponemos en la pantalla a veces el láser, y decir, yo sé que aquí exagero, porque tengo hambre, o tengo necesidad de describir el lugar. Y yo sé que aquí falta, porque soy cansado, no voy a hacer que el tiempo sea... Cada vez que algo te hace como alerta, te alerta, no tienes que huirte de lo que sabes, porque en realidad creo que es como la mayótica, es decir, que todo lo que te decimos lo sabes. ¿Me entiendes? La mayótica, no sé si se traduce así, es hacer creer al otro que enseñamos algo. Pero si él lo entiende es porque lo sabía. Porque si te hablo en francés no vas a entender. Y te hablo en español. Por eso lo que te digo lo sabes. ¿Me entiendes? Ok. Bueno. Alejandro. Ok. Alejandro. Hola a todos. Alejandro Zuno. ¿Qué tal? Sí, hola. Bueno, trataré de ser breve porque ya nos queda poco tiempo. Quería hacerte un par de preguntas, Juan, como con el afán de reflexionar y tocar otros temas, ya no ahondar en los mismos. Quisiera saber si tú empezaste a escribir el guión antes del tema de la COVID o más bien integraste la COVID posteriormente. No, antes del COVID. Antes del COVID. Es que no sé si alguien más tenga esta sensación, pero yo creo que
es una pista falsa. Cuando empiezo a leer el guión, siento que va a ir de eso y que ese va a ser el tema principal, y después se resuelve muy fácil. Descubren que los chinos no tienen COVID y todo el mundo pierde el miedo a la COVID, y es un tema que se diluye. Y entonces me parece, pues eso, que es una pista falsa, porque siendo un tema tan importante en la actualidad, parece que el guión va de eso, y en realidad creo que los temas que te interesan son otros. No, inclusive es gran parte en la próxima versión necesita un buen bloque de adaptación al COVID, porque cuando lo escribí estaba pensando en las otras pestes, o sea, nada tan grave como el COVID, pero Claro. se necesita temporizar eso. Sí, estoy de acuerdo, y a lo mejor incluso reflexionar si lo necesitas. Es que no creo que tu guión vaya de la COVID, o sea, creo que hay otros temas que te interesan. Y también coincido en que hay muchos personajes, pero más allá de eso, llegué a la página 20 y me preguntaba, ¿quién es el protagonista? Y entonces a lo mejor voy a poner un ejemplo un poco burdo, pero pensaba en esta serie de Walking Dead, que son un montón de personajes, pero yo empiezo a ver la primera temporada y me queda claro que es Rick el protagonista. Y eso no implica que se descuiden los otros personajes, y cada uno tiene su historia y cada uno tiene su arco y se desarrolla, pero como espectador siempre sé quién es el principal, ¿no? Quién es el líder de todo ese grupo. Y creo que aquí me sucede que no encuentro quién es el líder o quién es el que tiene el objetivo principal y lleva como el objetivo de todos los demás. Es básicamente... Alejandro, te propongo algo loco. ¿Okay? Quizás no es que hay demasiados personajes, quizás falta un personaje. Sí, exacto. Es que sería otra manera. ¿Ok? ¿Qué te parece? Sí. Por eso pensaba en Walking Dead, porque son un montón de personajes. Claro, es una serie y es mucho más tiempo en pantalla, pero a pesar de que es un grupo y una comunidad, siempre está muy claro quién es el protagonista. Y aquí yo me preguntaba, ¿quién es el protagonista? ¿No? Porque vamos y oscilamos como entre muchas historias, pero ¿quién lleva el hilo? ¿No? Andrés Farías. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Juan, primero, a mí me gustó mucho tu guión. Sí, me divertí mucho mientras leía. Felicidades. Mire, yo estoy de acuerdo con muchas cosas que se han dicho. Yo creo que hay algunas cosas que están desaprovechadas, que están planteadas, pero están desaprovechadas. Planteo también, como Alejandro, el tema del COVID también, como eso, por ejemplo, que es algo que no quiero repetirme, pero creo que algo que se plantea al inicio, luego no pasa nada con eso. Yo creo que es importante porque de alguna manera tiene una carga, o sea, si tú pones un chino enfermo ahora mismo, o sea, yo creo que trae una carga política importante que hay que, vamos a decir, saber ver. Más allá de que sea COVID, gripe o lo que sea, eso es lo primero. Yo también estoy de acuerdo con Alejandro que no creo que tampoco haga falta en la historia, pero bueno, yo creo que así como el COVID, que si te interesa o la enfermedad que sea probarlo, y esta idea del extranjero que trae algo y cómo uno lo separa o no, pues bueno, hay que como que seguir profundizando, pero también asimismo, yo creo que se plantean cosas como la familia burguesa que llega y que llega a esta casa, que se hace una gran presentación de todos llegando, y al final realmente tampoco yo llego a conocer esa familia. No hay una intervención, ellos tienen como su mundo aparte, una cápsula aparte que voy, o sea, son una excusa para que luego se puedan llevar al chino a poner restaurante, básicamente. Entonces, eso como en sentido general me parece que algo sintomático del guión. Yo siento que ahora mismo son como muchas ideas que están planteadas, pero de alguna manera, y me refiero sobre todo en cuanto a la trama, a la historia que me vas a contar, no son ideas que no me conducen hacia juntas, me empujan hacia una idea mayor o hacia algo, digamos, es lo que creo en sentido general que me pasa con el guión. Y por último, diciendo esto que se ha hablado de si se está siendo racista o no, yo creo que hay que tener mucho cuidado con en estos tiempos, con el ser políticamente correcto también. No es que no, sino que sí es cierto que vale la pena, vamos a decir, preguntárselo, cuestionárselo, estudiarlo, pero es que también tener cuidado con eso, porque si no, entonces puede caer en todo lo contrario, que sea la idea del chino bueno, digamos. Entonces yo creo que, y cae en otro cliché entonces para evitar eso yo creo que hay que, lo primero, dejar de pensarlo como chino y más pensarlo como seres humanos. Yo creo que tendría
El mismo problema ahora mismo, si fuese chino, dominicano o colombiano, es un tema de que los personajes no están del todo quizás claros, bien construidos. Y si no fuese, estoy viendo la idea del chino, estaría viendo la idea del reciclador o del pescador, como cliché igual. Entonces yo creo que primero pensarlo como quiénes son estas personas, más que si es chino o no chino, y trabajarlo desde ahí, y qué les falta como persona, o qué es lo que van a encontrar en esa isla como persona, o qué va a cambiar de ellos. Qué tienen que la isla le va a quitar, o qué tienen que la isla le va a dar, o qué les falta que la isla le va a dar, la redundancia. Eso hace falta. Y luego ver en otra escritura si ya culturalmente vamos a decir hay que hacer algún ajuste o no. Eso es todo. Gracias. José Antonio Varela. Ajá, ¿cómo están? Espero no repetirme porque se me fuera a señalar unos minutos, pero básicamente lo que quería era que yo disfruté del guión, siento que tiene cosas de atmósfera, de situaciones que son muy valiosas. Lo primero decirte eso, lo leí de arriba abajo, me divertí en situaciones y siento que eso tiene mucho valor. Sí sentí que había demasiados elementos y que muchos de esos elementos no eran, como dijo el compañero anterior, como que no tenían el devenir que tenían que tener, pues como que no abrían y cerraban. Entonces, más bien, te lo digo porque escuchando lo que se decía, pienso que puede serte útil lo que hablamos ayer o sea, si tú sientes que el tema es la inmigración, lo que tienes que tener claro es el punto de vista sobre el tema. Entonces, porque tú partes como de unos prejuicios hacia los chinos, prejuicios digo, no lo digo como crítica, sino que hay como unos prejuicios, unos clichés hacia los chinos y hay como unos clichés y unos prejuicios hacia los colombianos de la isla, porque son los trabajadores y los flojos, los no sé qué. Entonces la pregunta es, partiste de allí y a lo mejor eso puedes usar eso a favor si tienes muy claro a dónde quieres llegar desde allí. Entonces, si vas a reflexionar sobre los prejuicios y cómo al final todos nos terminamos pareciendo y cómo logramos establecer puentes entre todos y cómo nos humanizamos todos, a lo mejor eso te dice qué se queda y qué se va. Entonces creo que esa reflexión, esa introspección de qué quieres tú decir y hacia dónde quieres llegar es lo que en realidad te va a decir esto se queda, esto se va, esto se desarrolla, esto no. Era eso, gracias. Muchas gracias. Bueno, y para ir cerrando con las intervenciones, Fernando de la Rosa. Hola Juan, pues yo lo que quería comentar acerca de tu guión es de que pues yo cuando lo leí lo imaginé como una comedia negra, pues ese sentido de humor negro en el que usa los estereotipos, pero lo puedes como usar a cierta forma como de comedia. Y sí entendí esa parte como de que los inmigrantes llegan a hacer el trabajo que los locales no quieren hacer y que después los locales se enojan porque nos está quitando el trabajo. Entendí esa parte como que esa isla es un microcosmos de cómo realmente pasa la migración, por ejemplo, en Estados Unidos. Y yo sí lo entendí bien, no sé si ese era tu objetivo, y esa parte me gustó mucho. O lo que te quería decir en resumen es que sí lo puedes, de repente lo puedes pensar como una comedia negra, como usar esa parte de ese rollo de los estereotipos y todo eso, pero como a favor de algo con ese humor negro, ¿no? Entonces, eso era lo que te quería decir. Muchas gracias. Bueno, Michelle, ¿quieres cerrar? No, sí, pero quiero que sea Juan, porque te hemos hablado mucho y no quiero que la intención no es aplastar tu trabajo, ¿me entiendes? Es intentar ser el abogado del diablo, digamos, para prever eventualmente la reacción de un público y es para salvar lo bueno de tu trabajo o de tu potencial. Pero a veces yo sé que yo igualmente, si un profesional frente a algo que yo he escrito me sale así durante una hora y media que soy racista, que hay un desequilibrio en mi proyecto, que las descripciones es una guía turística. Al momento digo, bueno, y por favor, déjame un poco como, quiero respeto, por eso te lo pregunto, ¿cómo tomas todas estas como intervenciones, las mías, los demás,
y cómo te sientes después de todo eso, porque es importante saber dónde estás también, porque hablamos tanto que tú no puedes casi. Por eso quería saber lo que pasa. Ya. No, a veces lo que uno piensa que es la mayor falencia, resulta que las cosas que yo esperaba que me iban a decir, nadie tocó los temas que yo estaba preparado. Okay. Pero al mismo tiempo fue un abrir de ojos a otras cosas. Por ejemplo, el tema del racismo. Digamos, yo sabía que había un elemento ahí, pero mi intención era totalmente mostrar otra parte, humanizar a estos personajes. También hay un personaje que tiene, no todos son trabajadores, o sea, hay un personaje que sueña con llegar a Silicon Valley, ¿no? Cada uno tiene su sueño, pero todo es un abrir de ojos para revisar y sobre todo revisar los diálogos y la parte que las historias no se cierran. O sea, la otra cosa es, ¿quién es el protagonista? Yo todavía no sé quién es el protagonista. Para mí el protagonista es, no sé, Isla Fuerte, la migración, todos son protagonistas. A lo mejor es un error mío que tengo que en realidad cuestionarme y sacarlo, poner un protagonista, como dices tú, hacer a Wang más malo y irme hacia un thriller, o está lo que dijo Fernando también, llevarlo hacia la comedia negra. Estoy en un punto de decisión y todos los comentarios que hicieron les agradezco a todos y me van a servir y los tomaré, los revisaré, y si tienen más comentarios, escríbanme, por favor, de todo corazón les agradezco. Ok, pero... Yo solo quería decir una cosita así bien chiquitita que, si te sirve, Juan, para mí la isla era la protagonista, yo lo puse en el chat. Si eso querías transmitir, sí lo sentí. Voy a salir el más cliché del mundo, pero que puede servir quizás a nada, pero yo he trabajado en la Escuela de Cine de Cuba y aquí había personas que decían, cubanos que decían que Fidel era el padre y que la isla era la madre. Y que hubieran querido irse de la isla. Pero cuando preparaban los barcos, las balsas, digamos, para irse o pedían al gobierno una autorización para salir, tenían unos, no hablo de todos los cubanos porque no quiero que sea un cliché, pero unos pensaban, si me alejo de mi isla, me alejo de mi madre. Porque siempre voy a extrañar a mi madre, porque es mi madre. Pero también quiero huir y matar a mi padre, porque en la psicoanálisis queremos matar al padre. Por eso hay que matar a Fidel y decir, Fidel, tú eres Dios para unos, pero para mí, tú no lo eres. Yo quiero irme a Europa, yo quiero ser, entre comillas, libre, digamos. Bueno, y había siempre una lucha interior para unos, lo digo para unos, de saber cómo actuar con sus padres, es decir, no ofender a su padre, pero alejarse de su padre o matarlo, y cómo hacer para como no sufrir demasiado de alejarse de su madre, más o menos. Yo he encontrado cubanos en España, por ejemplo, que pensaban a la isla como a la madre, quizás por el hecho del agua, de la tierra, de esa mezcla, del terreno, digamos, especial, como, y de un cierto modo maternal, como... Quizás cuando alguien dice la importancia es mantenerla, no necesito un protagonista para mí, no es un problema, y alguien dice quizás la protagonista es la isla. Pero yo digo, si la protagonista es la isla, ¿quién es el padre? Porque si la isla es la madre, se necesita un padre. Es un poco sexista lo que digo, porque se puede imaginar una familia sin padre. Ok. Pero si vemos padre y madre, yo digo, quizás la isla es la madre, el vientre, okay, y el padre sería el exterior, es decir, el hilo rojo que buscamos. Y por eso yo decía, a veces decimos, hay demasiados personajes, pero hay que ver que la montaña que tú tienes delante es, ¿cómo hacer con todos estos? Voy a sacar unos, a echar unos. No, al contrario, voy a añadir. ¿Me entiendes? Es decir, tu reacción debe ser no someterte
a lo que decimos, sino superar los obstáculos que ponemos para que tu guión sea el mejor guión del mundo. ¿Me entiendes? Y por eso tu reacción no debe ser, ok, voy a obedecer, sino voy a ir más lejos en mis defectos, que no son mis defectos, sino mi personalidad. Pero he olvidado de añadir eso, y de arreglar un poco la casa para que parezca más clara solamente. ¿Okay? Muchas gracias. Qué pena, Michelle. Muchas gracias. Sí. Debemos cortar ya porque ahora viene la masterclass de Carlos Senado. Y pero no importa su transmisión. Ya he visto su clase, la conozco. Vale, pero hay otras personas que no, Michelle, entonces los invito ahora en 10 minutos. Como dice Carlos Senado, como dice Carlos Senado, es la presión del tiempo en el plano. Vale, Michelle. Como decía Tarkovsky, la presión del tiempo. Ok, chao a todos y muchas gracias por la paciencia. Gracias. Bueno, gracias a todos. Nos vemos ahora en 10 minutos. Que estés muy bien. Gracias, Juan. Gracias a todos.